El día de hoy vamos a platicar de pisos de cristal, un término que posiblemente no hayas escuchado o que a propósito el feminismo trata de destruir. Pero para poder entender correctamente los pisos de cristal, debemos enfocar o dar todo el antecedente de otros dos temas. El primero seguramente lo has escuchado, si lo acaban de decir en el 8M, en el Día Internacional de la Mujer, que cómo es posible que en este siglo sigamos hablando del término. Es los famosos techos de cristal. ¿Verdad que ese sí lo has escuchado? Y muchas veces. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. A ver, ¿qué significan techos de cristal? Hace referencia a que las mujeres, laboralmente hablando, no pueden crecer. Y le ponen el tema de techos de cristal. Bueno, techos porque no pueden crecer, ¿sale? Pero ¿por qué de cristal? Porque ellas dicen, bueno, es que legalmente no está prohibido y quizás socialmente ya se acepta que pueden hacer lo que quieran, pero el patriarcado maloso inexistente, ya que vivimos en un matriarcado, no nos deja crecer. El problema está en que no existen tal cosa como techos de cristal. Y veamos ejemplos del por qué no existe. A ver, ¿cuál es la figura o la persona de mayor poder en un país? El presidente o primer ministro. ¿Saben cuándo fue la primera vez que una mujer se volvió presidente? Fue en 1960, en el siglo pasado, en Sri Lanka. En Latinoamérica fue Isabel Perón, en 1974. Es decir, hace mucho tiempo que el ser presidente o primer ministro dejó de ser una innovación que fuera una mujer. E incluso veamos tres grandes figuras increíbles que eran mujeres presidentas o primeras ministras y que nadie en su sano juicio se le ocurriría criticarla o decir que fue buena por ser mujer, sino simplemente fue increíble como persona, como individuo. Es decir, el término de techos de cristal hace referencia a género, a que solo las mujeres no lo pueden alcanzar. ¿Qué les parece una Margaret Thatcher en 1979? O Indira Gandhi, la hija de Mahatma Gandhi, que ella lo logró en India en 1966. Y en el 69, en 1969, la gran personalidad Golda Meir en Israel. Son figuras increíblemente extraordinarias, que nadie dice lo logró por ser mujer, sino simplemente porque eran increíbles. Y ya desde el siglo pasado ha habido presidentas mujeres. Que ojo, últimamente he escuchado mucho el tema de, es que si todas las mujeres fueran las únicas que están en el poder, todo el mundo sería mejor, sería ecológico, gluten free, pacífico y no sé qué. Déjenme leerle un par de estudios. Un estudio que analizó líderes mundiales entre 1875 y 2004 encontró que el 36% de las mujeres líderes iniciaban al menos una disputa militar, en comparación con el 30% que eran hombres. Un análisis histórico en Europa entre 1480 y 1913 reveló que las reinas tenían un 27% más de probabilidad de iniciar una guerra que sus contrapares, hombres. Entonces, toda esta locura de que las mujeres va a ser mejor todo, ahora bien, me vas a decir, ok, esos son presidentes, pero otras grandes figuras nunca han sido mujeres o no son mujeres. A ver, ministra de Defensa se logró en 1990. Ministra del Interior se logró en 1972. Ministra de Finanzas se logró en 1980. Presidente de un Congreso o de un Parlamento, 1960. Presidente de la Suprema Corte, puesto altísimo, 1970. La gobernadora o alcaldesa de una gran ciudad se logró en 1930. Entonces, nuevamente, no es nuevo este tema de mujeres que alcanzan. Y hoy en día incluso, si tú le preguntaras a un niño chiquito, ¿se te hace extraño ver en la posición que tú me digas? O sea, ¿qué? Astronauta, militar, doctor, cirujano, abogado, arquitecto. Ver a una mujer, ¿se te hace extraño? Lo más probable es que el niño se te quede viendo con miedo así ¿de qué me estará hablando este loquito? No, ni siquiera tienen referencia de lo que están hablando.
Ahora bien me vas a decir, bueno, pero es que antes las mujeres no podían trabajar. ¿Antes cuándo? Les voy a dar los datos en años de mujeres que lograron en las principales profesiones del mundo, o el mundo, las profesiones que existían antes, ¿no? Porque hoy hay muchas posiciones que antes no existían, ¿no? Tanto trabajo en oficina es un logro moderno y que fueron galardonadas por sus sectores, es decir, ganaban premios de sus sectores o eran reconocidos por sus pares, personalidades muy famosas. En arquitectura, la primera mujer famosa en arquitectura fue 1881. Como doctora, 1849. Como abogada, 1869. Psicología, 1890. Banquera, 1903. Ingeniera, 1912. Todas estas eran mujeres que tenían trabajos desde el siglo XIX, es decir, los 1800 o muy tardado, muy al principio del siglo XX, muy al principio de 1903. Entonces, es una mentira de que las mujeres no trabajaban. Te la compro si me dices a nivel sociedad, y es decir, hombres y mujeres, y normalmente las mujeres son las más arduas en mantener los estándares sociales, decían, no es lo correcto que trabajaran mujeres, pero que las había. No existen los techos de cristal hoy en día. Y hablando de banqueras, me encantan todas esas creadoras de contenido que dicen, es que antes las mujeres no podían tener cuentas de banco. Si hay registros históricos de que en el siglo XVIII, es decir, en los 1700, había mujeres con cuentas de banco. Y es más, hoy en día existen industrias completas que son lideradas por mujeres, tanto en cantidad de mujeres como que son las mujeres las que tienen las principales posiciones de poder, como cuáles, como recursos humanos, desafortunadamente derechos humanos, incluso están diciendo consultoría, moda, educación, mercadotecnia, comunicación, etcétera. Entonces, ¿por qué hablamos de techos de cristal? Necesito que me ayudes. Como sabes, todo creador de contenido masculinista, es decir, defendemos los derechos de las mujeres, pero buscamos igualdad y queremos defender a los hombres, nos censuran. Entonces te pido que me regales un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones, aunque sea una manita o un like, para que el algoritmo me ayude y no me censure. Ahora bien, si me la has comprado en que en realidad hoy en día no existen los techos de cristal, ¿por qué lo siguen repitiendo? ¿Ustedes creen que las mujeres no lo saben? ¿O las feministas que tienen poder para crear leyes o dictaminar o crear propaganda saben perfectamente que no existen? Es por el segundo concepto que hay que explicar, que es la brecha salarial de género. Ojo, hay que agregarle la palabra de género. ¿Qué significa brecha salarial? Porque hoy en día las feministas están dando otras definiciones. Cuando hablo de feministas modernas, que en realidad son misandria, matriarcado. El feminismo de verdad solo buscaba igualdad. Ellas se basan en un solo dato. Un dato que incluso el más importante o el más difundido es el dato de la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que involucra a 38 países que son semidesarrollados, civilizados, democráticos y demás, que dicen que en general las mujeres ganan 11% menos. Y de ahí la famosa frase que toda feminista se conoce, de que las mujeres ganan 89 centavos de tu moneda en comparación del hombre, lo cual es falso. Y es más, hay algunos hombres que para tratar de darles medio justicia a las mujeres dicen, no hablemos de brecha salarial de género, sino brecha laboral de género. ¿Qué es lo que significa como tal la frase? Significa que dos personas, un hombre y una mujer, realizando la misma actividad, gana menos la mujer, lo cual, para empezar, es ilegal. Dicen, no, es por debajo del agua, pero ahí está el dato, es 11% menos. Oye, ganó un premio Nobel de Economía una mujer demostrando que no existe, no importa, es 11% menos. ¿Cómo es que llegan a ese número? Agarran la bolsa de todos los hombres contra la bolsa de todas las mujeres, cuánto ganaron los hombres, cuánto ganaron las mujeres. ¡Pam, pam! Y ese es el número que ponen. Pero cuando empiezan a sacar otros datos,
ahí es cuando no les gustan las feministas modernas. Porque ¿sabías tú que en esa misma organización, es decir, la OCDE, te dice que los hombres trabajan de 6 a 12 horas adicionales a la semana que una mujer? Que no hablo de un individuo, hablamos de promedios. Eso ya no les gusta, porque cuando dices, oye, ¿y si estudiamos por hora? Ah, no, ahí sí ya no me interesa. O ¿qué pasa si estudiamos cuántos días toma al año las mujeres en general versus los hombres? Los hombres trabajan más días, ya trabajan más horas y trabajan más días. Oye, la gran mayoría de trabajos de medio tiempo se lo llevan las mujeres. Evidentemente van a ganar menos, que en algunos casos ganan lo mismo, pero bueno, ganan menos. Ah, no, eso ya no me gusta. ¿O sabías tú que la gran mayoría de los trabajos nocturnos lo hacen hombres? Y por ser nocturno, normalmente en la ley dice que hay que pagarle más. No, no. Entonces nos vamos en contra del fútbol, por decir algo. Cuando empiezas a hacer segregaciones o ya lo empiezas a detallar, ya ahí no les gusta. Incluso cuando se empieza a ver por industrias completas, ya empiezan a ser igualitario o perder el hombre. ¿Sabías tú que si se hace por edades, por decir, las mujeres en ciudades que tengan menos de 34 años ganan en promedio más que los hombres? Ay, ya no me gusta. Y cuando lo ves por industrias, las mujeres lo primero que hacen es agarrar la industria médica, porque otras industrias son igualitarias o benefician a las mujeres. Pero ¿por qué la médica? Ok, porque la médica se supone que hay un 8% de diferencia entre hombres y mujeres. Lo que no te dicen o omiten es, claro, por cada doctor, la misma organización, son los números de la misma organización. Por cada un doctor que hay en un hospital, hay en un promedio entre 3 a 10 enfermeras. Y adivinen qué, el 91% de las enfermeras son mujeres. Y te voy a dar una noticia increíble. Los doctores ganan más que las enfermeras. Y ojo, respeto mucho a las enfermeras, ya que seguramente trabajan mucho más que un doctor. Eso me queda clarísimo. El único tema es que para ser enfermera tienes que estudiar de 2, si es técnica, a 4 años. Para ser doctor tienes que haber estudiado y ser practicante al menos 10 años. El promedio es de 10 a 15 años. Y adivinen qué, cuando ves en doctores, desafortunadamente ahí son casi iguales las cifras de hombres y mujeres. 45% es el dato más conservador. Muchos otros lugares dicen el 50, 51, 49. Son muy parejos. E incluso dentro de los doctores, adivinen qué, hay diferencias. No gana lo mismo un pediatra, que hay más mujeres, que un cirujano cardíaco. Por obvia razón, debería ser obvio. Pero dicen, no, los dos son doctores, ¿por qué las mujeres ganan menos que los hombres? Es decir, la brecha salarial, además de ser ilegal y que nadie conoce un caso en el mundo occidental, está muy amañado los números. Cuando empiezas a segregarlo, empiezas a ver las contradicciones. Ahora, ¿por qué estamos peleando la brecha salarial de género? Siguen insistiendo en el tema porque solo quieren ver a los más ricos. Porque su respuesta siempre es, ¿por qué la gran mayoría de los CEOs son hombres? Bueno, pues porque es por mérito, no porque seas una mujer. Lo que les interesa es los ricos. Nada más que ahí te va el dato. En el mundo occidental, la riqueza, aquellas personas que se pueden considerar del estrato socioeconómico alto, en bajo, medio y alto, solo representa el 10%. En América Latina es como un 3.5%. E incluso en México es el 1%. No estoy hablando de ultramillonarios, El que en tu país, en cada país es diferente, se consideres que eres alto. Pero adivinen cómo se distribuye esa riqueza. La riqueza de ese grupo de socialmente económico alto, por un tema de herencia, va entre un 35 y 40% de los casos. Porque trabaja en una empresa propia o de la familia, entre un 50 y 55%. Y seamos muy claros, el de herencia en la gran mayoría pues es también por una empresa familiar, nada más que el dueño pues ya desafortunadamente perdió la vida. Y por una carrera profesional, es decir,
eres un empleado, eres un CEO, solo representa entre el 10 y el 15% de esos ricos, que ya cada vez ser rico es más, ya que hoy en día la gente de izquierda trata de destruir la clase media. Pero bueno, dentro de ser rico, el empleado solo representa un 10%. ¿Y qué es lo que pasa? Que el feminismo no se puede meter con las herencias, porque adivinen qué, las cifras dicen que en herencia se beneficia 50 y 50 hombres y mujeres. El tema de poner una empresa propia, ¿sabían ustedes que arriba del 90% la ponen los hombres? Y ahí desafortunadamente no podemos poner DEI, diversidad, equidad e inclusión. No podemos obligar a las mujeres a que tomen el riesgo y pongan una empresa. No podemos. Pero ¿saben qué sí puede hacer el feminismo? Puede meterse en esos empleados de alguna gran corporación, en ese 10% de los ricos, y decir, se lo tenemos que dar a las mujeres no por sus habilidades, su experiencia, su capacidad. Es los techos de cristal. ¿Ya ven para dónde voy? Por los techos de cristal se lo tienes que dar por su género, o incluso hoy en día por su color, preferencia sexual o religión. No por meritocracia, no por mérito. Que un dato curioso, que los hombres no tenemos acceso a ello. ¿Sabías tú que el 80% de la riqueza en ese grupo, depende de cada país, dentro de tu país, que se considera socioeconómicamente alto, es por divorcio o estar casada? ¡Qué curioso! ¿Saben cuál es el porcentaje de hombres? Pues quién sabe, porque nunca se hace el estudio. Solo el de las mujeres, obviamente. Pero yo creo que es tan chiquita ese número que no hay necesidad ni siquiera de hacer el estudio. Entonces, esas mujeres beneficiadas en el 80% es con quién se casó, básicamente. Pero insisto, la razón de ser de los techos de cristal es que quieren convencerte de DEI, diversidad, equidad e inclusión, de en ese 10% de la riqueza que son empleados, que el Estado puede obligar, o la sociedad misma con DEI, de que se lo tienes que regalar a una mujer. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques y también ya se encuentra en inglés. Ahora bien, ¿ustedes creen que las feministas de poder, es decir, las que toman decisiones, congresistas, juezas, no saben todo esto? Por supuesto que sí. Las únicas locas que creen que existe una brecha salarial de género son las locas de pelos de colores y pelo en el sobaco, que solo repiten lo que les dicen. Las verdaderas peligrosas, las que tienen poder y crean cambios sociales o regulaciones tipo DEI, sí saben que eso no existe. Sí entienden que agarraron 2 bolsas completas y no toman en consideración que, por decir, la mitad de las mujeres no trabajan, que les dan ese beneficio y que aceptan roles de género solo el hombre, no la mujer. Claro que lo saben. Por ello, hacen otras cosas ocultas. Por decir, nos hemos dado cuenta como sociedad, como está progresando la sociedad, que las carreras STEM, que son básicamente las de ciencias, tecnología, son el futuro y por ende son las que hoy en día ganan más dinero. Entonces, dan información como el techo de cristal quizás ya no es techo, pero hay una inequidad, una desigualdad, porque ¿sabían ustedes que en programación solo el 19% son mujeres? Hay una desigualdad. O en algunas ingenierías las mujeres solo representan el 16%. Pero aquí te va otro dato, que eso te lo van a omitir. El año pasado, en ingreso de universidad, no que hayan terminado la universidad, el ingreso de las universidades, ¿sabes cuántas mujeres había en carreras STEM? Entre un 16 y 20%. Entonces es claro que hay entre un 16 y un 20% de mujeres en esas carreras. Pero como ganan más, necesitamos obligarlas. Y lo que no te has puesto nunca a pensar es, a ver, si hay solo 20% de egresadas en 4 o 5 años, o sea, hoy solo en la escuela, pero en la empresa hay políticas de, estás obligando o estás diciendo que de manera automática en el momento que sale de la universidad, la tienes que contratar sí o sí. Y mientras tanto el otro 80% que son hombres, se tienen que pelear entre ellos para conseguir la posición. Y aún así, decir, es que es injusto. Solo hay 20% de estudiantes STEM, pero quiero que sean la mitad de la fuerza laboral, por el hecho de que son mujeres. Ese 80% que estudió hombres, que se friegue. A las mujeres de inmediato se los tienes que dar.
Y si eres de México, eso es lo que está pasando hoy con la elección de jueces, que no hay suficiente cantidad de mujeres, entonces por ley van a tener que ser mayoría. Y las mujeres están compitiendo entre, no sé, 10 candidatas y los hombres contra 80 candidatos. Pero bueno, ahora sí podemos llegar al tema del piso de cristal. Y les pido una disculpa si ha sido muy largo para explicarlo, pero si hubiéramos entrado de lleno no lo hubiéramos entendido. Peleamos los techos de cristal en teoría, porque cuando se les demuestra que no existe, por la brecha general de sueldos, ¿correcto? Que nuevamente es haciendo el mismo trabajo, ganar diferente. Pero lo que conlleva el último punto, todas las mujeres más o menos inteligentes saben que no existe. Pero ¿qué es lo injusto o lo que va en contra del movimiento masculinista? Que no consideramos los pisos de cristal. Entonces, mientras que las mujeres tienen DEI, diversidad, equidad e inclusión, y les tienen que regalar la entrada a las universidades y los trabajos por su género, por su sexo, olvidan y omiten y no quieren obligar a que haya DEI para hombres en pisos de cristal. ¿A qué me refiero ahora sí con los pisos de cristal? A todas esas industrias en donde son beneficiadas las mujeres, porque son más mujeres las que trabajan ahí y son las que tienen el poder, ahí no hay DEI. La misma organización que estábamos hablando de la OCDE informa que esas industrias que son las peores pagadas y o las más peligrosas, casualmente solo hay hombres. ¿Como cuáles? Construcción y oficios relacionados, es decir, plomería, electricidad y todo. Ahí las mujeres solo representan el 1% y son altamente peligrosas, son sumamente pesadas, te cansan y pagan una miseria. En el número 2, minería. Minería como tal representan los hombres el 95% y les aseguro que en minería están metiendo también los trabajos de oficina. Ese 5% que hablan de mujeres, les aseguro que es el que está en la oficina, no el que está en la mina. Y es uno de los trabajos más peligrosos hoy en día. Incluso el puro hecho de trabajar en una minería te genera problemas respiratorios. Entonces, aunque no sea letal que pierdas la vida en la mina, va a traerte problemas crónicos a la larga. Transporte y almacenaje, es decir, la industria de logística. Nuevamente, los trabajos peores pagados y los más peligrosos se los llevan los hombres. El cuarto lugar, metalurgia y manufactura pesada. Nuevamente, es uno de los trabajos más letales que hay, con más grados de accidentes y que incluso a la larga puede generarte problemas crónicos, cáncer, problemas respiratorios. Y adivine quién los hace, también los hombres. Y evidentemente nunca te lo ponen en estas cifras, pero todos los temas de saneamiento, ¿quién los hace? Hombres. ¿Quién es el que están en las cloacas? ¿Quiénes son los que recogen la basura? ¿Quiénes hacen los peores trabajos? Los hombres. Entonces, mientras que las mujeres están peleando el que tenemos que obligar a que ese 10% de la riqueza que se genera a través de un empleo se lo tenemos que dar todas las mujeres, mientras que la mitad de las mujeres no trabajan, tienen el beneficio de no trabajar y que ellas se pueden volver ricas a través del matrimonio, que una mujer rica no se va a casar con un hombre pobre, ¿verdad? Todo el mundo olvida los pisos de cristal, en donde debería haber DEI, diversidad, equidad e inclusión, y obligar a las mujeres tú quieres ser una CEO, alguien más va a tener que hacer un trabajo de saneamiento, una mujer va a tener que hacer un trabajo de construcción, alguien más va a tener que trabajar en una metalurgia, una mujer va a tener que trabajar en minería. Eso no se puede hablar, eso es discriminación. Roles de género, pero las mujeres no tienen roles de género, pero los hombres sí. Entonces, por favor, cada vez que escuches el tema de techos de cristal, la primera respuesta es, ¿y los pisos de cristal? Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo episodio.